De Éxodo capítulo 12. Ahora estamos en el capítulo donde Dios va a salvar a su pueblo, o sea, los va a sacar ya de la esclavitud. Oficialmente, vamos a leer sobre el día que el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud, ¿ok? Los sacó de la tierra de Egipto. Recuerden que Egipto simbólicamente representa el mundo. Israel simbólicamente representa el pueblo de Dios. Moisés representa a Jesucristo. Moisés, ah, ya habíamos leído cómo él es él prefigura a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Jesús es un nuevo Moisés. Vamos a ver qué van a pasar después por el mar se va a abrir, las aguas se van a abrir, ellos van a pasar por el agua, como también nosotros pasamos, ¿verdad? Por el bautismo, las aguas del bautismo. Pues sí, vamos a ver cómo Dios los va a salvar y recuerden que el faraón representa al diablo, ¿ok? Y esto de salvar al pueblo de esclavitud en Egipto representa cómo Jesús nos ha salvado a nosotros, ¿verdad? Cómo Jesús salva a su pueblo de la esclavitud al pecado y a la muerte. Entonces, este es un libro muy importante. Está lleno de cosas que representan para nosotros los cristianos cosas muy importantes. Nos vamos a leer aquí Éxodo capítulo 12. Aquí es la décima plaga cuando dice que Dios mandó al ángel ejecutador, ¿verdad? Para quitarle la vida a los primogénitos, pero los que estaban protegidos por la sangre del cordero serán salvos, ¿verdad? Igual como también hoy en día, nosotros que somos cubiertos con la sangre de Jesucristo, seremos salvos, no vamos a recibir el castigo que uno merece, ¿verdad? Vemos aquí en Éxodo capítulo 12 empieza con estas palabras. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. ¿Ok? Entonces Dios le dice, ¿qué le dijo a Moisés y a Aarón? Les dijo, este será el mes, este mes, este día es el primer día del mes. O sea, van a tener ellos un calendario. ¿Ok? Un calendario aquí en estos tiempos. ¿Cuál era ese calendario de Moisés y de Aarón? Bueno, empieza con el mes de Abib, también conocido como el mes de Nisan. Y por eso vamos a leer esa palabra ahí, Abib. Después, en otras partes de la Biblia, como en Esdras, en el libro de Nehemías, libros que vamos a leer en el futuro, lo llamaban por otro nombre y tenía el nombre de Nisan. Entonces, Nisan o Abib, ese es el mismo mes. Ese es el primer mes del calendario. ¿Ok? ¿Cuándo empieza ese mes? Empieza aproximadamente entre los fines de marzo y el principio de abril. Y entonces Dios los va a salvar y también les da un nuevo año. Entonces ese nuevo año del calendario, el primer mes del calendario, representa una nueva vida. Nosotros cuando Dios nos saca de la mugre y cuando Dios nos da ese cambio de mente y tenemos ahora nuestra orientación hacia Dios, Dios nos da una nueva vida, una nueva manera de pensar, ¿ok? Y eso es lo que eso representa allí. Cuando dice Dios en el versículo 3, hablen a toda la congregación de Israel y digan, o sea, todo el pueblo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. ¿Esto qué es? Van a tomar un cordero y va a ser el cordero de la Pascua. Dice aquí versículo 4, pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Entonces, un cordero sin defecto, es decir, no tiene imperfecciones físicas, no es un cordero ciego o que no pueda caminar, sino es un cordero sin defectos, sin imperfecciones físicas y joven, igual que nuestro Señor Jesucristo. Él es llamado el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento tenían los corderos, sacrificaban los corderos. ¿Mm?
Y eso era parte del sacrificio para el perdón de los pecados, era expiación para sus pecados, porque prefiguraba al Mesías, prefiguraba lo que iba a ser Jesús. Jesús viene, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio que nos abre el cielo, que nos quita nuestros pecados, nos salva del infierno. Y también Él era joven, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió, como el Cordero, es un Cordero jovencito, ¿verdad? De 1 año. Dice macho, también como nuestro Señor Jesucristo era hombre, sin defecto, no tenía ninguna imperfección, él era perfecto, nunca pecó. Entonces aquí todo esto prefigura a nuestro Señor Jesucristo. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. O sea, ¿qué está pasando aquí? Tenemos este cordero sin defecto que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí esto, San Pedro, el primer papa, en Primera de Pedro 1:19, este es el Nuevo Testamento, vamos a tomar, dice aquí, si no, dice, está hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces representa al Mesías, que era un hombre joven, sin pecado, quien fue sacrificado para expiación de nuestros pecados, para el perdón de los pecados. En el día 10 de ese mes, el día 10 tomarán el cordero y en el día 14 de ese mes es cuando lo sacrificarán. Nos va a durar tiempo este cordero con la gente. Igual que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí entre la humanidad y luego después de congregarse y estar junto con la humanidad, fue sacrificado. Y hay mucho número simbólico aquí. El número 10, ¿qué representa? Representa cumplimiento. Aquí Dios está cumpliendo lo que le había prometido a los israelitas. Lo que dijo en Génesis capítulo 15 en los tiempos de Abraham, que sus descendientes van a ser esclavos en un país extranjero y Dios los va a salvar. Entonces ahí está el número Dios, pero también está el número 14. El número 14 es un múltiplo del número 7. El número 7 en la Biblia representa la perfección. 7 por 2 es 14. Entonces, el número 7 representa la perfección, la perfección. Entonces, en el día 10 reciben el cordero, se queda con ellos hasta el día 14 cuando lo sacrifican. ¿Cuándo? Dice, lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes, el mes de Aviv o el mes de Nisan. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Cuándo? Cuando baje el sol y todavía haya un poco de luz, ahí es cuando sacrificarán el cordero. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces, ¿qué es eso? Eso quiere decir, bueno, van a tomar la sangre del cordero que van a sacrificar y sí, ya, ok. Lo que estaba diciendo es, muchas gracias por avisar. Que Dios les dice, comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Entonces, antes de decirles por qué están haciendo esto, por qué están poniendo la sangre allí, vamos a ver cómo lo van a hacer. Aquí dice, comerán la carne esa misma noche. Entonces, todo rápido, ¿sí? Asada al fuego, ¿ok? Y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Eso representa también a nuestro Señor Jesucristo. Pan sin levadura lo van a usar porque eso se va a cocinar más rápido, ¿verdad? ¿Por qué pan sin levadura? Hornea más rápido, ¿ok? Y por lo tanto representa el hecho que van a salir rápido, ¿verdad? Van a salir de Egipto a toda prisa. Entonces, esto de no tener levadura, en primer lugar, ¿qué es la levadura? Levadura es como la miel o polvo de hornear, así le llaman, o bicarbonato. Son cosas que si tú le agregas este ingrediente, por ejemplo, si tú estás haciendo un pan, se va a inflar. Entonces, infla el pan, ¿ok? Pero ellos no van a usar este ingrediente.
el pan va a quedar plano y va a hornear más rápidamente. Lo van a cocinar más rápidamente y se lo van a poder comer más rápidamente. Porque toda la idea es que es rápido, es rápido. ¿Por qué? Porque Dios está actuando y ellos están inmediatamente respondiendo. Así es en la vida espiritual también. Cuando Dios nos llama, nosotros inmediatamente tenemos que seguir al Señor. No debemos de decir, oh, mañana me arrepiento, sino hoy, el día de hoy, voy a acercarme a Dios. Entonces, todo rápidamente, a toda prisa. Entonces, sin levadura, también la levadura tiene un efecto simbólico. La levadura en la Biblia representa el orgullo, representa también el pecado. Por eso aquí dice en 1 Corintios 5:7, dice, desháguense de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Ahí está 1 Corintios 5:7. La levadura simboliza el pecado. Déjense del pecado, ¿sí? Aléjense del pecado. También representa el orgullo. ¿Por qué? El orgullo, ¿qué es el orgullo? Es cuando alguien se infla, está inflado, se presenta como algo más de lo que es. El pan que lleva levadura y está inflado, tienes más pan, en realidad no tienes más pan, sino que se infló. Entonces así es como hay personas que se inflan y se presentan como algo más grande que lo que son, ¿verdad? Por el orgullo, eso representa orgullo. Entonces, esto también tiene efecto simbólico, ¿sí? Pan sin levadura, pan sin pecado, sin orgullo, nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él es el pan de vida, pan sin orgullo, el pan sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, dice en Juan capítulo 6. Entonces, esto representa a nuestro Señor Jesucristo, el pan sin levadura. Entonces, el Cordero de la Pascua representa a nuestro Señor Jesucristo, pero también el pan sin levadura con que se come en la Pascua. También dice aquí, con hierbas amargas te la comerás. Versículo 8 nos dice eso. Con hierbas amargas. ¿Por qué con hierbas amargas? ¿Por qué con hierbas amargas? Porque eso representa lo que estaban sufriendo en la tierra de Egipto. También esto representa lo que va a pasar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La amargura del sacrificio de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo, la pasión de Jesucristo. Y también, ¿qué pasa al final cuando Jesús está en la cruz y dice, tengo sed, ¿verdad? Le digo que tenía sed. ¿Y qué hizo el soldado romano? Tomó hisopo y lo echó en vinagre y se lo dio a nuestro Señor Jesucristo. Se lo puso en la boca, ¿sí? Esa sustancia amarga, esa amargura, ¿verdad? Entonces todo eso representa también a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 ahora nos dice, ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua. Entonces, lo van a hacer rápido, pero tampoco lo hagan crudo, ¿verdad? Lo van a cocinar ¿cómo? No hirvido en agua. ¿Por qué? Porque eso va a durar más, sino asado al fuego, ¿ok? Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Entonces van a comer un cordero, pero va a ser un rito espiritual. Entonces no va a ser comida así como un día normal. Dice ahí, asado al fuego con, ¿verdad? Dice la cabeza con las patas y sus entrañas, todo completo. ¿Ok? Recuerden, el cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. La cabeza es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Colosenses 1:18, que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra cabeza. ¿Ok? Y luego los padres de la iglesia hablan de los pies, las patas del cordero. Representa la humanidad de Jesucristo, porque ¿con qué camina el cordero? ¿Con qué se pasea? Con las patas, ¿verdad? Con los pies. ¿Cómo hizo el trabajo de salvación nuestro Señor Jesucristo por medio de su humanidad?
se hizo carne, representa la humanidad de Jesucristo. Y las entrañas representa todo lo que está en medio de la cabeza, las patas, es decir, el cuerpo. El cuerpo de Jesucristo somos nosotros, la iglesia. Esto representa que Jesús sí en verdad es nuestra cabeza, porque a lo que le pasa a la cabeza le sucede a todo lo demás, al cuerpo. Lo que pasó Jesucristo nuestro Señor en su humanidad, ese sufrimiento, ¿verdad? Todo lo que pasó, le pasó a la cabeza ese sufrimiento. ¿Quién es la cabeza de Jesús? Todo el sufrimiento de Jesús. Después murió y resucitó. También esto representa lo que le pasa a los miembros de su iglesia. Sufrimos, nos morimos, pero un día vamos a resucitar con él. Igual, Jesús, su cuerpo cambió en su resurrección. Todos sus fieles, el cuerpo se nos va a cambiar, va a ser glorificado. Lo que le pasó a la cabeza le va a pasar al cuerpo. Por eso, ¿cómo comemos? Pues con ¿verdad? La cabeza está en la boca, ¿verdad? Acá arriba está la boca. Comemos comida y esa comida pasa a nuestro cuerpo. Entonces, por medio de la cabeza, nuestro Señor Jesús, todo su cuerpo es bendecido. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia de Dios. Entonces, cuando resucitó Jesús, eso representa no solamente que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que resucitó a su propio cuerpo, sino también representa lo que nos va a pasar a nosotros. Simplemente tenemos que perseverar en Él y Él lo hará. No dejarán nada de Él para la mañana, sino que lo que quede de Él para la mañana lo quemarán en el fuego. Entonces, todo esta comida es consagrada específicamente para comérselo ese mismo día. ¿Ok? Nada se va a quedar atrás. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Entonces, ¿por qué están vestidos de esa manera? Esto representa en esos tiempos, si ustedes estuvieran ahí escuchando eso, van a pensar, oh, bueno, te vas a poner esa ropa o vas a tener ¿verdad? Tu cayado en tu mano porque vas a salir. Representa que van a salir y lo comerán apresuradamente. ¿Esto representa qué? Representa que están a punto de irse. Todo rápidamente, ¿ok? Lo cocinaron rápidamente, se lo comerán rápidamente y ya van a estar listos para irse. Dice aquí, es la Pascua del Señor. Ahora, esta es la Pascua del Señor. Hay unos adventistas del séptimo día, los adventistas del séptimo día, que dicen que el sábado, día sábado, tenemos que descansar, ¿verdad? 6 días trabajarás y el séptimo, el día sábado, tienes que descansar. No puedes hacer nada. Tienes que observar el sábado del Antiguo Testamento. Y cuando ellos nos dicen esto, o dicen esto a cristianos en general, sean católicos, protestantes, ortodoxos, ellos lo dicen con la intención de decir, ustedes están quebrando la ley de Dios porque no observan el sábado del Antiguo Testamento y sus iglesias no les dicen nada. Ustedes son iglesias falsas, dicen ellos. Y una de las pruebas que ellos dicen es, en la Biblia dice, hay muchos de ellos que dicen, en la Biblia dice que es el sábado del Señor, del Señor. Y esto quiere decir que si tú eres del Señor, tú lo tienes que hacer, tienes que observar el sábado del Antiguo Testamento. Pero no, simplemente si te dicen ellos eso, tú respóndeles así, diles, ¿observas la Pascua del Antiguo Testamento? Y ellos van a decir, no, no lo observan, ellos no sacrifican un cordero y hace todo este proceso, no lo hacen. Pero espérenme, aquí en el versículo 11 dice, esto es la Pascua del Señor. Si es del Señor, ¿por qué no lo hacen? Según ellos, si es del Señor, lo tienes que hacer. Aquí dice es la Pascua del Señor. Entonces son interpretaciones hipócritas.
Cuando dice aquí que es del Señor, quiere decir que el Señor lo mandó a hacer. ¿Pero a quién? Aquí a los israelitas, ¿verdad? Ahora está la pregunta. ¿Nosotros tenemos que observar la Pascua del Antiguo Testamento? No, nosotros tenemos que observar la Pascua del Nuevo Testamento. Dios nos llama a observar la Pascua del Nuevo Testamento, la nueva Pascua. ¿Qué es? La Eucaristía. Ahorita les voy a mostrar eso, pero primero aquí vamos a leer aquí versículo 12. ¿Por qué? Ahora está la pregunta, ¿por qué van a poner la sangre allí alrededor de la puerta? Versículo 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, ¿verdad? Porque recuerden que aquí esto simboliza también que esos dioses de Egipto no los pueden salvar, solamente el verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, para que tengan esa protección. Cuando Dios vea la sangre, serán protegidos, igual que la sangre de Jesucristo nos protege de el castigo, ¿verdad? Nos protege del fuego del infierno. Versículo 14, y este día será memorable para ustedes, para los israelitas, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Pues ahí está la pregunta, dice ordenanza perpetua, es orden perpetua, es orden para siempre. Entonces está la pregunta, ¿lo tenemos que hacer nosotros o quizás si hay un descendiente israelita, una persona que se convierte al cristianismo de hacer estas prácticas, ¿lo tienen que seguir haciendo? No, porque Jesucristo es el cumplimiento de esto. Ya vino el cumplimiento. No tienen que sacrificar corderos, nada de eso, porque tenemos el cumplimiento que es Jesús. Esto nos dice 1 Corintios 5:7, otra vez, el mismo versículo que habíamos leído aquí dice, desháguense de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Quién es nuestro Cordero Pascual? Jesucristo, ya fue sacrificado. ¿Qué sucede en el Antiguo Testamento? Después de sacrificar el Cordero Pascual, se lo consumen. Entonces, después de que Jesús, nuestro Señor, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado en la cruz, ¿ahora qué sucede? No lo comemos. La Eucaristía. El cumplimiento está en la Eucaristía. ¿Cuál es la nueva Pascua? La Eucaristía. Todo esto son símbolos para para el antiguo pueblo, para prepararlos y también para nosotros, para que veamos aquí toda la preparación para entender más al Nuevo Testamento. Esto es base del Nuevo Testamento. Esto es, esto es tipología que nos apunta hacia el futuro, todas esas cosas, para que cuando llegue el Mesías podamos ver el Mesías en todos estos versículos. Tenemos conexiones con el Mesías. Entonces, cuando dice ordenanza perpetua, sí lo seguimos, pero de manera cumplida en Cristo. Y eso es lo que escribimos aquí. Necesitamos observar la Pascua ahora. Ya lo hacemos, ya lo hacemos en Cristo. Cristo es nuestro Cordero Pascual. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. ¿Qué representa la levadura? El pecado. Alejar la levadura de sus casas representa dejar el pecado. Representa también evitar la ocasión de pecar. Porque en otros días normales pueden comer levadura, no hay problema, los israelitas lo podían comer. Pero en estos días de celebración que se llama la fiesta de los panes sin levadura, en estos días no lo podían comer panes con levadura, tenían que comer panes sin levadura. Dice, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Después vamos a hablar de lo que quiere decir eso, pero el punto aquí es que no lo deben de hacer.
Versículo 16. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Nos tenemos la fiesta, aquí tenemos dos fiestas, no se confundan. La primera es la fiesta de la Pascua, celebrada en el día 14 del mes de Aviv. En el día 10 recibían el cordero y en el día 14 del mes de Aviv lo sacrificaban y se lo consumían, se lo comían. Ese mismo día se empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Esto se celebraba empezando el día 14 del mes de Aviv, igual que la fiesta de la Pascua, pero duraba 7 días hasta el día 21 del mes de Aviv. Otra vez tenemos otro múltiplo de 7, 21, 7 por 3. Todas estas dos fiestas la cumplimos, pero de manera cumplida en Cristo, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cristo es nuestro pan sin levadura. ¿Ya? Lo recibimos en la Eucaristía. La Eucaristía es el cumplimiento de estas fiestas. Y ahora dice Dios, ¿por qué lo van a hacer? Versículo 17. Es en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Ya hemos leído esa palabra anteriormente, ejércitos. El pueblo de Dios es llamado ejército de Dios. El pueblo de Dios es llamado ejército de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da su redención, nosotros nos volvemos soldados, soldadas del Señor. Y tenemos que defendernos en la guerra espiritual. Tenemos que pelear para nuestra salvación y para hacer este mundo un lugar más, con más paz, la paz de Jesucristo, extendiendo el reino de Dios. Versículo 18, en el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. No comerán nada leudado en todo lugar donde habiten, comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo, ahorita les voy a mostrar una foto de eso, y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta. Entonces, Pascua quiere decir pasar, o sea, va a pasar, pasará de largo. Ajá. No permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos, y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre, cuando entren en la tierra que el Señor les dará, es decir, la tierra de Canaán, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Entonces es para recordar la redención. También, igual, la Eucaristía es memorial de el sacrificio del Señor. Nos hace recordar nuestra redención. Y es presentación del cuerpo y la sangre del Mesías, Jesucristo. Entonces aquí está el hisopo. Esta es una imagen aquí. Y eso es lo que va usando el Señor aquí. En la vasija está la sangre
y va cubriendo los dos postes y el dintel. Es decir, alrededor de toda la puerta está poniendo la sangre del cordero. Entonces, el hisopo tiene mucho significado en la Biblia. Se usaba, por ejemplo, para santificar en el contexto de un sacrificio, por ejemplo, en Números capítulo 19, después hablaremos más de eso. También en Salmos 51:7, el rey David le dice al Señor, am, límpiame con hisopo de mis pecados. También vemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 29, ¿qué le dio el soldado romano? El vinagre, el vino amargo. ¿Con qué? Con hisopo. Dice aquí el versículo 28, los israelitas fueron y lo hicieron así. Muy bien, escucharon y lo hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces, en todas esas hogares, ¿cuáles? Los hogares que rechazaban al Señor y que discriminaban a su pueblo, ellos sufrieron esto. Dios, siendo el Señor Dios que tiene control sobre la vida y la muerte, Él da la vida y quita la vida. Y Él tiene el derecho de dar vida o quitar la vida cuando Él quiere, ¿verdad? Incluso para castigar. Por ejemplo, vemos lo mismo que sucedió con el rey David después. El rey David, cuando cometió adulterio, ¿sí? Y embarazó a la mujer, ¿qué sucedió con el bebé? Dios se lo llevó. Aunque el rey David lloraba y se aventó en el piso, no se levantaba del piso, no comía, aún así Dios le quitó al niño, al rey David. Entonces, ahí está el hecho de que también Dios, ¿verdad? Él es el que tiene control sobre la vida y la muerte. Pero cualquier persona egipcia que aceptó al Señor Dios y siguió el rito por fe, fue salvado. Porque recuerden, aquí Egipto es una palabra simbólica que representa al mundo, los que están en contra del Señor. Y Israel representa el pueblo de Dios. Entonces, un egipcio étnicamente, si se convierte y forma parte del pueblo de Dios, será bajo el nombre Israel, aunque es egipcio, ¿sí? Porque estas son palabras que representan algo espiritual. Versículo 31 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levántense y salgan de entre mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho y váyanse y bendíganme también a mí. Noten cómo dijo, bendíganme también a mí. ¿Por qué lo dijo? Pues por miedo, ¿verdad? Porque él sabía que Dios tiene poder. Vamos a ver. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera laudada en sus artesas de amasar envueltas en paños y se la llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Recibiendo objetos de plata, objetos de oro, ropa. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. Entonces, noten que una multitud salió con ellos, una multitud mixta o mezclado, es decir,
personas que no eran israelitas, egipcios, amorreos, personas que aceptaron al verdadero Dios, fueron con ellos, se agregaron al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces el que teme al Señor recibirá la misericordia de Dios. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot. Ahora aquí dice unos 600,000 hombres de a pie sin contar a los niños. Hay eruditos que hacen las calculaciones y dicen, bueno, vamos a poner unos 1 millón, 2 millones, unos 3 millones, entre 1 millón y 3 millones de personas salieron. Pero hay problemas con ese número. Prácticamente, pero también bíblicamente. Porque si vemos la cantidad de personas que vivían en Egipto y lo comparamos con estos números, esto quiere decir que los israelitas estaban en cuestión de censo, en cuestión de personas, el pueblo que salió estaban exactamente, o no exactamente, pero alrededor de la misma cantidad de personas que, que se quedaron en Egipto, o hasta más. Y esto no es posible según lo que está escrito, estarían muy grandes, porque en el libro de Deuteronomio dice el Señor, yo escogí a este pueblo no porque eran los más grandes, más bien son pequeños. Pero si esta cantidad, si lo tomamos, como dicen los eruditos, hay unos eruditos que dicen esto, que si lo tomamos, por ejemplo, que eran 1 millón, 2 millones o 3 millones de personas en total, entonces esto quiere decir que había igual o más cantidad de personas que se salieron que egipcios que se quedaron. Entonces, ¿cómo es posible decir que eran un pueblo chiquito? Estaban igual de grande o más grande que el pueblo de Egipto. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí entonces? Hay diferentes maneras de verlo, porque cuando dice 600,000, esa palabra traducida 1000 es la palabra elep. Aquí muestra un número. En el hebreo no está escrito como un número 600, coma 000 o punto 000, no. Dice 600 y luego la palabra 1000, pero la palabra 1000 en hebreo es la palabra elep. Y esa palabra no solamente quiere decir 1000, sino también puede ser clanes. 600 clanes salieron de allí. Entonces, dependiendo del tamaño de cada clan, podría ser unos 100,000, 200,000, 300,000 personas que se salieron. Y eso es una cantidad más razonable. O hay otras personas que dicen quizás que eran 20,000, 30,000, 40,000, edad, etcétera. Pero si es clan, no es necesariamente que era 2 millones o 3 millones de personas. También otra manera de verlo es de manera simbólico. Es un número simbólico que representa otra cosa. Porque el número 6 representa las obras de Dios, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. 6 representa la obra de Dios. Entonces aquí está la obra de Dios, redimiendo a su pueblo, salvando a su pueblo. 600,000 es 6 multiplicado por 100 multiplicado por 1000. 100 es un número que es 10 por 10 y 10 obviamente es un número de cumplimiento. Aquí Dios está cumpliendo sus promesas. Y la palabra, digo, el número 1000 en la Biblia representa, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el número 1000 simboliza el reino de Dios. Aquí Dios está reinando sobre el mundo. Dios está estableciendo, está librando a su reino. ¿Ok? Entonces no hay problemas. No hay problemas con obviamente, ¿verdad? Entonces dice aquí que salieron de Ramsés, la ciudad de Ramsés, que estaba cerquitas de Abarís. Ahí es donde vivía Moisés y Aarón. ¿Ok? En Abarís. Ya hemos hablado de eso en sesiones pasadas. Nos pueden ver esos videos para ver la explicación. Esa ciudad de Abarís, que hoy en día se conoce como Tel El Daba, ahí es donde vivía Moisés y Aarón, 2 kilómetros de la ciudad de Ramsés, donde vivía el rey Ramsés II. El rey Ramsés II era el faraón de ese tiempo. Él era el faraón que estaba reinando. Y aquí está una imagen. Él es el que estaba reinando en esos tiempos.
¿Cuándo sucedió esto? Vemos que esa ciudad de Abarís, históricamente tenemos grabado que en el año 1265 antes de Cristo, en los tiempos del reinado de Ramsés II, la ciudad de Abarís fue evacuada, se huyeron, se salieron de allí inmediatamente. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué pasó? Ya he hablado de esto, pero hay unos que dicen, oh, es porque se movió el río y las personas se establecían, ¿verdad? Se establecían al pie de un río y el río ya no estaba, porque a veces hay lugares en Egipto que anteriormente había mucha agua, o sea, muchísima agua. Y ahorita hoy en día es desierto. ¿Cómo es posible que anteriormente había agua ahí y después es puro, ahorita hoy en día es puro desierto? Así es como pasaba. Entonces ellos decían, oh, eso es lo que pasó, porque el río se movió, la agua se movió para otro lado y eso es lo que pasaba, la agua se movía a otro lugar y ya pues se quedaba uno sin agua en ese lugar. Ahí eso es lo que sucedió. Entonces no es que sucedió un éxodo de Moisés y estos milagros, no, eso no pasó, dicen ellos, sino que se movió el río, pero eso no tiene sentido porque tenemos también grabado en la historia que después de que sucedió esto, el puerto todavía lo estaban usando y para eso ocupas agua. El río todavía estaba allí. No tiene sentido esa explicación. Entonces, ¿por qué se salieron? ¿Por qué se evacuaron? ¿Por qué se huyeron esas personas de ese lugar? Bueno, esta es la aplicación la explicación en la Biblia. Era porque Dios redimió a su pueblo. Y ahí están las pruebas que vivían allí personas seméticas, y los israelitas eran seméticas, por los platos están en diseño como estilo semita, las casas construidas en estilo semita, la manera que enterraban a personas, lo que comían, también tenemos los huesos de corderos, los egipcios no comían corderos, los semitas sí, los egipcios comían como carne de res, vacas, ¿verdad? Y en el año 1265 se huyeron. Esto quiere decir que en el año 1265 antes de Cristo, es cuando sucedió esta plaga de la muerte del primogénito. Y si nos fijamos, ¿quién era el sucesor de Ramsés II? Merneptah, su hijo, quien no era su primogénito porque su primogénito ya había muerto. ¿Quién recibía el trono? El primogénito. Pero se lo podía dar a su primogénito porque ya había muerto. Y esto está grabado en historia. Ok, ahora dice aquí el versículo 37 que salieron de Ramsés. ¿Cuál es la ciudad de Ramsés? Ahí es donde se reunieron los israelitas, probablemente en el sur, porque está el sur de la ciudad de Ramsés, hacia el sur está la ciudad de Abarís. Entonces salieron de Abarís para reunirse allí hacia el sur de Ramsés, para después ya huirse. La ciudad de Ramsés está hacia el norte y la ciudad de Abarís está hacia el sur. Estaba nada más 2 kilómetros entre Abarís y la ciudad de Ramsés. Entonces salieron de Ramsés y llegaron hacia Sucot. Vamos a ver, vamos a ver dónde llegaron. ¿Ok? Fíjense aquí. Vamos a enfocarnos en esta parte de Egipto. ¿Dónde es esta parte de Egipto? Aquí se llama el Wadi Tumilat. En esos tiempos, ¿sabe cómo le llamaban? Cheku. En esos tiempos antiguos le decían Cheku en la idioma egipcia, en la idioma egipcia. Esta región aquí está hacia el noroeste de Egipto. Aquí está el mar Mediterráneo, ¿ok? Ahí corre. Vamos a ver en este mapa. Aquí está la tierra de Egipto. Ahí corren las aguas. Están hacia el noroeste. Llegaron hasta Sucot, que está en esta parte aquí. Ahí está un lugar que se llama hoy en día Abu Ahmad. Y ahí más o menos es donde están. Allí en esa región. Aquí está Abu Ahmad. Aquí está Abu Ahmad. Están ahí cerquitas. Ahí es donde estaban cuando dice que llegaron
a Sucot. Vamos a ver ahora en una mapa que tienen los nombres, ¿ok? Recuerden, Ramsés está aquí, aquí dice Ramsés. Abarís está por aquí. Están muy cerquitas, uno hacia el norte, Ramsés, y otra hacia el sur, Abarís. Abarís es donde vivía Moisés y Aarón, todos ellos, los israelitas, con ellos. Salieron de la ciudad de Ramsés, pero aquí se equivocó la mapa, porque dice que llegaron a Sucot, que está aquí, donde dice Tel el Mescuta, Tel el Mescuta. No, Tel el Mescuta, hay eruditos que creen que ahí es Sucot, porque hay conexión entre el significado del nombre Sicot, hay una conexión etimológica de las palabras Sucot y Mascuta. Entonces ellos creen que, oh, Tel el Mascuta y es donde es Sucot, pero no, porque la Biblia lo presenta como que Sucot está hacia el oeste, no hacia el este, sino hacia el oeste. Entonces, caminando por acá, tiene que estar hacia el oeste de la tierra de Pitom, porque después y después vamos a ver que van a llegar acá a la tierra de Pitom. No tiene sentido llegar acá a Tel Mascuta, regresar hacia el oeste a Pitom y luego regresar hacia el este. No tiene sentido. Sino lo que hicieron más bien es salieron de Ramsés, fueron hacia el sur, hacia el oeste de la tierra de Pitom, para después llegar a esa tierra llamada Pitom. Y luego de allí seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. ¿Ok? Esa es la única, eso es, entonces, esa es ahí se equivocó la mapa, ¿verdad? Pero por eso estoy aquí yo para explicarles, ¿ok? Ahora, este lugar de Sucot no es una ciudad, sino es más bien una región. Es como decir Gosén, la tierra de Gosén, es una región, no es una ciudad. No es como decir Los Ángeles, sino es más bien como decir sur de California. Es una región, no una ciudad. Y eso lo sabemos porque tenemos un papiro histórico que viene desde el año 1200 antes de Cristo, entonces unos 60 años después del Éxodo. Y este papiro se llama Papiro Anastasis 6 y nos da a saber que era una región, no una ciudad, ¿ok? Entonces este lugar es mencionado. ¿En dónde? En este documento tenemos los documentos que mencionan estas ciudades como la ciudad de Ramsés, la ciudad de Avarís, la ciudad de Pitón, ¿verdad? Todos esos lugares tienen, es algo correctamente histórico que vemos incluso, ¿verdad? Obviamente también lo confirmado en la historia, ¿verdad? Obviamente la Biblia no se va a equivocar, pero era una región, ¿ok? Y están ahorita cerquitas de ese lugar que dije, llamado hoy en día Abu Ahmad, ¿ok? Pero caminaron y ahora esto tiene significado. Ramsés, ¿qué representa? Ramsés representa al faraón porque se llama Ramsés segundo. Fue construido esa ciudad, vemos en Éxodo capítulo 1, por los israelitas. Construyeron la ciudad de Ramsés y de Pitón. Por ahí van caminando. Salieron de Ramsés hacia Sucot. Eso tiene significado espiritual porque salieron de la esclavitud de Ramsés. Ramsés representa al faraón. Salieron de la esclavitud para llegar a Sucot. ¿Qué representa Sucot? Quiere decir puestos o cabinas, ¿verdad? Lugares temporales para vivir. ¿Por qué? Bueno, porque van a salir de allí. Van a salir de allí. No, es un lugar temporario donde llegaron, donde hay, donde hay poca agua, poca comida, ¿verdad? Pero van a quedarse allí nada más para descansar y después van a seguir el camino. También nosotros, cuando salimos de la esclavitud al pecado, llegamos a entender que somos nosotros simplemente aquí temporalmente. Nuestra ciudadanía está en verdad en el cielo. Y ese es el significado espiritual de ese versículo allí. Versículo 39, de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado.
ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Todo era rápido. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Ahora, unas Biblias dirán quizás en Egipto y Caná. Agrega la palabra y Caná. ¿Por qué? Porque eso es basado en la Septuaginta, que dice, vivieron en Egipto y Caná 430 años. ¿Cuál es la correcta? En realidad no importa, porque recuerden que Egipto no es solamente da obviamente la tierra de Egipto, pero aquí tiene un significado espiritual. Caná también, ¿por qué? Porque aquí este versículo nos está diciendo que mucho, mucho tiempo pasó, ahora Dios está cumpliendo lo que había prometido. Vivía Abraham, Isaac, Jacob en Caná, ¿ok? Dios le promete a Abraham, yo te daré la tierra en Génesis, en el libro de Génesis. 430 años después, ahora estamos aquí en esta parte. Abraham, Isaac y Jacob vivían en la tierra de Caná, pero aún no la habían recibido. Vivían como peregrinos. Después llegan sus descendientes a la tierra de Egipto también como peregrinos. Y ahora finalmente van a recibir esa tierra que Dios les había prometido. Ese es el punto de ese versículo. Egipto, si sea en Egipto o Egipto y Caná, es el mismo mensaje. Vivían como peregrinos por 430 años, pero ahora Dios les va a dar lo que les había prometido. Y así estamos nosotros viviendo como peregrinos aquí en la tierra, pero Dios nos va a dar el cielo a la persona que tenga fe en Él. Ya me lo acabamos aquí, ok, vamos a ir. Nada más vamos a acabar este capítulo. Dice, después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Ahorita voy a explicar por qué dice eso. Pero el siervo de todo hombre comprado por dinero después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que, ¿qué quiere decir eso? Siervo comprado con dinero. Ya hemos explicado de eso qué quiere decir. No quiere decir que están robando a seres humanos o algo así, ¿verdad? Eso obviamente no es correcto según la Biblia. Dice en Éxodo capítulo 21 que el que robe a una persona esclavizándolo morirá. ¿Ok? Entonces Dios obviamente no aprueba eso. Se refiere a personas que, por ejemplo, voluntariamente, mira, yo quiero trabajar por ti y tú yo trabajo por ti y en lugar de, tú me das una casa, tú me das de beber, de comer. Si hay necesidad de yo ver a un doctor, tú me lo vas a conceder. Cosas así. Y es por dinero porque esa persona recibía dinero o am, esa persona gastaba de su propio dinero para poder soportar al trabajador. No simplemente se refiere al trabajador que trabaja contigo. ¿Por qué? Porque esta persona se va a quedar contigo. Sí puede comer de eso. Puede comer porque se va a quedar contigo y es parte de tu familia. Igual como vemos en Génesis capítulo 17, todos los siervos de Abraham también entraron al pacto con Dios porque ellos lo consideran como si fueran familia. Tú eres parte de este pacto. Entonces, pero tienen que ser como, dice, circuncidado. ¿Por qué? Porque en esos tiempos tenían la circuncisión para entrar al pacto. Hoy en día no es la circuncisión. Colosenses capítulo 2 versículos 11 al 13 nos dice que el bautismo es la nueva circuncisión. ¿Cómo entramos en pacto con Dios? ¿Por la circuncisión? ¿Dios nos ha llamado a eso? No, es por el bautismo. Aquí la circuncisión representa entrar al pacto, pero ahora no tenemos eso, tenemos el bautismo. Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona
incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Entonces, Dios está discriminando a los extranjeros. No, ahí dice que sí pueden comer de eso, no más que tienen que entrar al pacto. ¿Cómo se entraba al pacto? Por medio de la circuncisión. Entonces, ellos y su familia pueden comer de la Pascua, pero tienen que entrar al pacto, tienen que ser circuncidados. Eso es el punto. ¿Por qué entonces dice al principio, pero el extranjero y el extranjero no comerán de ello? Aquí está hablando de personas que entran para hacer un trabajo o están ahí temporalmente y después se van a salir. No piensan formar parte de la religión, no piensan formar parte del pueblo, no piensan quedarse allí en la comunidad, nada de eso. Están allí y se van. Entonces no están interesados. Como no están interesados, no van a querer entrar al pacto. Entonces, si no quieren entrar al pacto, ¿cómo van a comer de eso? El punto aquí, un sinopsis, la explicación está en el versículo 48 y 49. Lo voy a repetir. Si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado, es decir, que entre al pacto, todo varón de su casa y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. No lo van a tratar diferente porque sea extranjero, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Ese es el punto. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. ¿Ok? Una sola ley. Ahora aquí dice, noten cómo hablando de la Pascua dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Ahorita los voy a explicar por qué eso es importante, ¿ok? Versículo 50. Entonces lo hicieron así todos los israelitas, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces ahí empieza la redención. Dios quiere redimir a cada persona que vive. Y aquí está la prueba. Aquí es redención físicamente, de esclavitud física, de opresión física, de, de cautiverio. Dios los está liberando, pero esto representa que Dios quiere liberar espiritualmente a cada persona. Fíjate. Ahora, ¿por qué es importante? No sé si se dieron cuenta que hablando de la Pascua, aquí en el versículo 46 dice, no quebrarán ninguno de sus huesos. Esto también representa lo que le pasó a Jesús. Voy a leerles nada más 3 versículos y ya se acabó, ¿ok? Dice aquí el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 31 al 36. Dice, era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un sábado muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que quebraran las piernas a los crucificados. ¿Por qué? Porque está Jesús crucificado, ya había muerto, y las dos personas al pie de él, ahí estaban también. Cuando tú estás crucificado, tienes que usar tus piernas para aplicar fuerza a tus pies para que puedas respirar, si no, no vas a poder respirar. Puedes inhalar, pero no puedes exhalar, tienes que empujarte hacia arriba. ¿Qué pasa si uno pasa, alguien está crucificado y le quebran las piernas? No van a poder respirar y van a morir. Por eso dice, québrale las piernas. ¿Para qué? Para estar seguro que están muertos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre y al otro que estaba allí al pie de Jesús también. Pues, ¿qué pasó? Se murieron, ya no podían respirar. Entonces, si aún no estaban muertos, ya ahí ya están muertos porque no van a respirar. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas. No le quebraron sus piernas, no le quebraron ningún hueso, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, lo que acabamos de leer. No le quebrará ningún hueso. Eso que fue aplicado al Cordero Pascual está apuntando a lo que va a suceder. Estaba apuntando a lo que le iba a suceder al Mesías, que ningún hueso se le quebró. Entonces noten que cada cosa aplicada al Cordero Pascual se le aplica al Mesías.
es cumplido en el Mesías. Dios quiere que nosotros participemos en ese Cordero Pascual que es la Eucaristía. ¿Ok? Juan 6:53 al 55 dice Jesús, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dios, ¿cómo quiere comunicar su vida hacia nosotros? Por medio de la Eucaristía, para que nosotros tengamos vida en nosotros. Estamos literalmente comiendo el cuerpo, la sangre, la alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la forma de pan y vino. Entonces, sabe a vino, tiene sabe a pan, tiene las propiedades de pan y vino, pero realmente Jesús se nos ha presentado en la forma de pan y vino. Estamos recibiendo a Dios en nuestros cuerpos y por lo tanto estamos recibiendo su vida, ¿verdad? En nosotros, estar derramando vida a nosotros, vida espiritual. San Pablo dice lo mismo, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban en memoria mía. Porque cada vez que coman este pan y beben de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y por eso, cuando estamos en pecado mortal, no debemos de recibir la Eucaristía, porque es el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Jesús. Si lo recibimos en pecado, estamos pecando contra el cuerpo y la sangre de Jesús. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena, su propia condenación. Por eso, y, y, y de hecho, entonces si nosotros queremos recibir la Eucaristía, ¿qué es lo que debe de ser uno? Bueno, alejarse del pecado, ¿verdad? Alejarse del pecado, alejarse de la ocasión del pecado, quitar la levadura de nuestras casas, alejarnos de la ocasión de pecado, de pecado. Juan 20:21 al 23 nos dice, Jesús se le presentó resucitado a los apóstoles y les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces les dio la autoridad a los apóstoles de perdonar pecados. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y los obispos establecen los sacerdotes y les dan esa autoridad para que nos den el sacramento de la confesión. Vamos a confesar, vamos a alejarnos del pecado, a confesarnos y podemos recibir la Eucaristía, ¿verdad?